Hola, soy Gabriela Cañas y voy a hablarles sobre genética molecular. A continuación les voy a dar unos conceptos, voy a hablarles sobre genes, ADN y posterior a eso les daré unas conclusiones. Bueno, entonces la genética molecular es el campo de la biología que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular, empleando los métodos obtenidos de la genética y de la biología molecular. Es utilizada en la clasificación científica de los organismos para determinar los patrones de descendencia y entre sus aplicaciones está la terapia genética. Uno de los conceptos es decir que esto se obtiene debido a la información molecular de los genes y la molécula que declara sus límites que se diferencia de la biología molecular. Una de las características son los genes. Un gen es la unidad física y funcional de la herencia que se pasa de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contienen la información para elaborar una proteína específica. Cada gen tiene una localización específica en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituye el genoma. Los cromosomas están constituidos por ADN, ácido desoxirribonucleico, que codifican la información hereditaria y por proteínas histónicas y no histónicas. Cada cromosoma está formado por una única molécula de ADN en la que cada gen ocupa un segmento. El ADN está constituido por la asociación de moléculas llamadas nucleótidos formados por la unión de una molécula de fosfato, una del azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada, ya que 4 bases distintas, adenina, guanina, timina y citosina, participan en la formación de los nucleótidos. Hay 4 tipos distintos de estos para formar ADN. Los nucleótidos se vinculan por sus grupos fosfato y conforman una larga hebra cuyas bases nitrogenadas se unen por uniones débiles pero muy específicas con las de otra hebra. Se forman así pares de bases que determinan que ambas hebras apareadas se enrollen para dar lugar a la estructura de doble hélice. Las uniones entre las bases solo ocurren por una parte entre la adenina y la timina y por otra entre la guanina y la citosina, las que por eso se llaman bases complementarias. La especificidad de las uniones entre bases determina la conservación y la transmisión de la información hereditaria. El mensaje de la herencia o código genético está contenido en el orden o secuencia con que las bases aparecen a larga hebra del ADN. El mensaje genético solo consiste en información que determina el número o el tipo y la secuencia de aminoácidos que cada uno de los distintos tipos de proteínas de un organismo. La secuencia de bases del ADN determina la secuencia en los aminoácidos que se ensamblan entre sí para dar lugar a una proteína. La dogma central es la genética molecular que fue propuesto por Crick en 1970, que propone que existe una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida en los genes de una célula, es decir, que el ADN es transcrito a ARN mensajero y que éste es traducido a proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular. Y el dogma también postula que solo el ADN puede replicarse y por lo tanto reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia, una situación que rompe con la consecuencia definida por el dogma es la posibilidad para obtener proteína in vitro con un sistema libre de células y en ausencia de ARN, por la lectura directa del ADN mediante ribosomas. Es un entorno en presencia de quimioterápico neumicina. Las etapas principales es la replicación en el cual se copia el ADN progenitor para formar moléculas de ADN hijas cuyas consecuencias nucleótidas son idénticas a las del ADN paterno.
La transcripción es el proceso mediante el cual se transcribe parte del mensaje genético del ADN en forma de ARN. La traducción, en la cual el mensaje genético codificado por el ARN es descifrado en los ribosomas en el alfabeto de 20 letras de la estructura proteica. Después de varios descubrimientos, este dogma ha sido implicado. La transcripción inversa o flujo de información genética desde el ARN hasta el ADN, descubrimiento de las transcriptasas inversas, la replicación del ARN, descubrimiento de replicasas. Aquí podemos ver que el ADN y la molécula de la herencia puede detallar el cromosoma. En el cromosoma se encuentra el núcleo de la célula con su dotación de cromosomas. Está el segmento del ADN que constituye un gen, que es este, y por lo tanto la molécula portadora de la información genética. Bueno, entonces pues básicamente a lo que conlleva la genética molecular es cuando, por ejemplo, el papá es mono, de ojos claros, cabello liso, y la mamá es morena, de ojos oscuros y cabello oscuro ondulado, ¿sí? Entonces el bebé saldría mono, ojiclaro y cabello mono, ¿sí? Entonces ahí es cuando decimos, no, el niño salió muy parecido o igualito al papá. Entonces es por eso, porque los genes del papá son más fuertes y salió, por lo tanto, muy parecido al papá, ¿sí? Entonces pues espero que el tema haya sido de su agrado, que hayan entendido más específicamente el concepto de qué es genética molecular, y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estén bien.